Este lunes 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad degenerativa que afecta al nervio óptico y que, si no se detecta a tiempo, provoca la pérdida irreversible de la visión. En Canarias se calcula que cerca de 60.000 personas padecen esta enfermedad, la mitad sin diagnosticar. El glaucoma se caracteriza por la pérdida progresiva del campo de visión y la detección temprana es clave para frenar su desarrollo. Pues de este asunto vamos a hablar en los próximos minutos con Beatriz Esteves, que es oftalmóloga de la Unidad de Glaucoma de Eurocanarias Oftalmológica. Señora Esteves, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de 60.000 personas en Canarias que pueden padecer esta enfermedad. La mitad puede que lo desconozca. ¿Por qué pasa tan desapercibida? Pues pasa desapercibida porque no produce síntomas. Es una enfermedad que se puede producir aunque tengamos una visión estupenda, tanto de lejos como de cerca, y se va produciendo, como bien decían antes, un deterioro progresivo del nervio óptico, que es el que transmite la información desde el ojo hasta el cerebro. Una vez el daño en el nervio óptico se produce, no tenemos posibilidad de recuperar la visión que se va perdiendo. Y se va perdiendo tan lentamente que el paciente no lo nota hasta que ya hay zonas que ha perdido completamente de visión. Si no conseguimos diagnosticarlo y tratarlo a tiempo, puede incluso llegar a producir ceguera. Bueno, estaba hablando usted que al principio resulta sintomática la presencia de esta enfermedad. ¿Cuándo comienzan a aparecer esos primeros síntomas donde podemos empezar a alarmarnos? Deberíamos intentar hacer el diagnóstico precoz antes de llegar a ese momento de alarma. Es decir, cualquier persona que tenga más de 40 años tiene riesgo de padecer glaucoma solo por la edad, más aún si se tienen enfermedades pues como miopía, hipermetropía, antecedentes familiares de glaucoma, y en esos casos lo que intentamos es hacer un diagnóstico antes de que aparezcan los primeros síntomas, porque los primeros síntomas son zonas de pérdida de visión del campo visual que si aparecen no vamos a poder recuperarlas, incluso con el tratamiento médico adecuado, incluso con cirugía. Entonces lo que intentamos es hacer el diagnóstico antes de que aparezcan esos síntomas de alarma. Bueno, normalmente solemos asociar cuando hablamos de problemas de vista a que es un problema que solo van a tener las personas mayores o llegadas a determinada edad, pero también se puede dar, en el caso del glaucoma, en personas en edades jóvenes, ¿no? Sí, exacto. Existe glaucoma en todas las edades de la vida. Existe glaucoma congénito, infantil, juvenil. El más frecuente, de todas formas, es el glaucoma primario de ángulo abierto, que ese se produce, como decía, sobre todo a partir de los 40 años. ¿Vale? Pero efectivamente no hay ninguna edad en la que el riesgo de glaucoma no existe. Entonces, por ser una enfermedad grave, por ser una enfermedad frecuente y que si diagnosticamos a tiempo y le ponemos tratamiento no produce ningún déficit visual, pero si lo diagnosticamos tarde no conseguimos recuperar la visión que ya hemos perdido, por eso es por lo que recomendamos revisiones anuales, especialmente a partir de los 40 años. Ya dice usted que se pueden dar varios tipos de glaucoma. A lo mejor cada uno de ellos tiene una progresión más lenta o más rápida en función de cuál sea. Exacto, sí. Existen glaucomas que son de progresión más rápida, como por ejemplo glaucoma corticoideo o el glaucoma pseudofoliativo, y glaucomas que son un poco más lentos, como glaucoma primario de ángulo abierto. Lo normal es que tenga una progresión lenta, que los cambios se vayan produciendo en la visión muy lentamente. Existen también glaucomas que son agudos, que se producen en pocas horas, como por ejemplo glaucoma de ángulo cerrado. Ese glaucoma se puede prevenir. Vemos aquellos ojos en los que tienen un ángulo que tiene riesgo de ocluirse y se le puede poner un tratamiento preventivo. Por eso es importante hacer las revisiones periódicas para detectar quién tiene riesgo de padecer un glaucoma agudo y ponerle tratamiento preventivo, y quien tiene un glaucoma crónico, detectarlo al inicio de la enfermedad cuando todavía no hay ningún déficit visual. Y si se presenta un glaucoma en una persona más joven, ¿puede ser ese glaucoma más agresivo que si se diera en unas etapas mucho más tardías de la vida? Lo fundamental es el momento en el que se hace el diagnóstico, el grado de afectación del nervio óptico. Aunque el paciente sea joven, si se coge en estadios iniciales de la enfermedad, normalmente podemos mantener cierto grado de visión útil, ¿vale? A excepción del glaucoma congénito. El glaucoma congénito es un glaucoma con el que ya el bebé nace y es un ojo que no se ha desarrollado correctamente. Ese glaucoma tenemos posibilidad de cirugía, pero el pronóstico no es tan bueno como el glaucoma que se produce en la vida infantil, juvenil o adulta, ¿no? El glaucoma que se produce en la vida infantil, juvenil o adulta, incluso en gente joven,
Si se detecta a tiempo antes de que el nervio óptico se haya deteriorado y se le pone un correcto tratamiento, podemos evitar la pérdida de visión hasta el 90% de los casos. Insiste usted en la revisión periódica, en cómo prevenirlo, en el diagnóstico precoz. ¿Somos los canarios de acudir al oftalmólogo con frecuencia, por lo menos una vez al año, para revisarnos la vista? De todo hay, de todo hay. Hay gente que sí que va regularmente a sus revisiones y gente que no va pues pensando que ven muy bien o pensando que no ven tan bien, piensan que la revisión en el oftalmólogo es equiparable a la revisión que se puede hacer en una óptica de encargarle las gafas, y aunque ahí le tomen la presión, no se hace una revisión oftalmológica completa. Entonces hay un poco de todo. Sí es verdad que la importancia del Día Mundial de Glaucoma es para concienciar que el hecho de que veamos muy bien no significa que el ojo esté muy bien, deberíamos comprobarlo al menos una vez al año, y importantísimo sobre todo en pacientes más de 40 años y con antecedentes familiares, que vayan cada año a su oftalmólogo. ¿Y en qué consiste exactamente la exploración oftalmológica una vez que se detecta el glaucoma en un paciente? Pues la forma de detectar un glaucoma es haciendo un estudio de la refracción del paciente, es decir, medir las dioptrías, ver si el paciente es hipermétrope o miope, porque eso predispone o no para según qué tipo de glaucoma, hacer una medida de la presión intraocular fiable, hacer un estudio de la gonioscopia o del ángulo del ojo, que esa zona es la zona que el ojo utiliza para eliminar el líquido que produce, y a continuación hacer un estudio del fondo de ojo. Con toda esa exploración vamos a saber si el paciente tiene riesgo de glaucoma o tiene un glaucoma descartado. Si existe sospecha o riesgo de glaucoma, habría que hacer pruebas complementarias, como sería una tomografía de coherencia óptica para medir el espesor del nervio óptico, o sería también un estudio del campo visual, en el que el paciente tiene que mirar una pantalla y vamos a poder medir la sensibilidad en cada punto del campo visual del paciente. Con eso vamos a poder saber si el paciente tiene o no glaucoma, y en el caso de tenerlo, si está avanzado, está empezando, y en función de eso poner el tratamiento más adecuado. ¿Y entonces se puede frenar el glaucoma o siempre tenderá a que esa persona cada vez vea menos y llegue a esa ceguera total? En la mayoría de los casos se puede frenar, se puede llegar a frenar. Lo que es importante recordar es que el nervio óptico, cuando ya está dañado, es más susceptible a presiones que hace años sí que toleraba bien. Entonces, si hacemos un diagnóstico temprano de la enfermedad, lo normal es que se pueda controlar y el paciente no termine perdiendo visión, o al menos perdiendo visión útil. El problema es cuando ya nos encontramos con un caso de un glaucoma avanzado, en el que el nervio óptico ya está muy delicado, necesitamos bajar la tensión a cifras muy bajas para poder controlar la enfermedad, y en esos casos muchas veces, más que llegar a detener la enfermedad, conseguimos enlentecerla, ¿vale? Por eso insistimos tanto en el diagnóstico precoz. Me imagino que en función de la gravedad del glaucoma también serán los tratamientos. ¿Cómo son los tratamientos en los diferentes estadios de la enfermedad? Pues cuando es un glaucoma que está empezando, podemos bajar la tensión, lo habitual, con tratamientos médicos, con colirios que el paciente se administra cada día en casa, y con ese colirio la tensión la mantenemos en un rango más bajo de que el paciente tiene sin tratamiento. Existe una alternativa o un suplemento a estos colirios, que sería la trabeculoplastia con láser. En determinados casos puede hacer que retrasemos el inicio del tratamiento médico, o puede complementar el tratamiento médico haciendo que tengamos cifras un poquito más seguras. Es un tratamiento poco invasivo que se realiza en consulta, no hace falta entrar al quirófano, permite una incorporación a la actividad diaria al día siguiente, y como decía, es un tratamiento que tiene mucha seguridad. Se utiliza como complemento al tratamiento médico y lo puede sustituir en casos determinados. En casos ya más avanzados tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico, y ahí existen diferentes técnicas que podemos realizar, y todas ellas consisten en producir una comunicación entre la cámara anterior del ojo y el espacio subconjuntival, para que el humor acuoso tenga una zona por la que salir y de esta manera bajar la presión. No es una cirugía curativa, puesto que no estamos devolviéndole al paciente vista si ya la ha perdido, únicamente estamos controlando la tensión para evitar el mayor deterioro. Porque además queremos recordar en este día, en este 12 de marzo, en este Día Mundial del Glaucoma, que puede producir ceguera, lo volvemos a recordar, señora Esteve, y además discapacidades visuales muy graves.
Sí, exactamente. El glaucoma es, de hecho, la primera causa de ceguera irreversible, ¿no? La primera causa de ceguera serían las cataratas, pero es una ceguera reversible. Se puede solucionar con una cirugía que es muy segura y de muy rápida recuperación. Sin embargo, cuando hablamos de glaucoma no es así. Cuando un glaucoma ya ha producido en el paciente un déficit visual, por mucho que necesitemos llegar a cirugía, nunca va a ser una cirugía curativa. Y efectivamente produce una discapacidad visual muy importante. En casos avanzados, terminales, se pierde toda la visión absolutamente del ojo. En casos no terminales, pero sí muy avanzados, se pierde toda la visión del campo visual periférico, con lo cual el paciente mira a través de una pequeñita zona, ¿no? Eso dificulta mucho a la hora de deambular. El paciente es capaz de leer, pero a la hora de caminar se va tropezando con las cosas y también produce muchos problemas a la hora de la conducción. Bueno, pues a ver si tomamos conciencia, sobre todo en esta fecha, en este 12 de marzo como Día Mundial del Glaucoma. Beatriz Esteve, oftalmóloga de la Unidad de Glaucoma de Eurocanarias Oftalmológica. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.